Hola compañeros, a continuación presentaremos un video que tratará sobre la mitosis, pero previo a esto debemos saber que el ciclo celular se divide en dos etapas, la interfase, que es en donde la célula se preparará para la reproducción celular, y la mitosis, que es como tal la reproducción celular en las células somáticas. La mitosis se divide en 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Profase. En la profase, la cromatina se condensa hasta que se identifican los cromosomas individuales. Cada cromosoma se compone de dos cromátides unidas entre sí, y cada una de estas cromátides posee un centrómero. En cada centrómero se desarrolla un complejo proteico que recibe el nombre de cinetocoro. Cada complejo de cromátides hermanas tiene dos cinetocoros. En esta fase, el núcleo desaparece lentamente, y hacia el final se forma el aparato mitótico, que está compuesto por el huso mitótico y los centrosomas. Prometafase. Esta etapa comienza con la desintegración de la envoltura nuclear, la cual se mantiene fuera del huso en forma de vesículas individuales. Posterior a ello, los microtúbulos se introducen en la región que antes era el núcleo y se fijan aquí los cinetocoros maduros. Al comenzar a distinguirse las partes de los microtúbulos, se identifican los microtúbulos polares o interpolares, los cuales no entran en contacto con los cromosomas. Se distinguen también los microtúbulos astrales, los cuales se identifican al extremo del huso, y los microtúbulos cinetocóricos, en los cuales se fijan los cromosomas. Metafase. Esta etapa posee el 50% de la duración de la mitosis y consiste en que los cromosomas se ordenan en el centro del huso y originan la placa de metafase. Anafase. En esta etapa, las cromátides hermanas se separan y ahora pueden migrar hacia cada uno de sus polos, hacia el cual esté orientado su cinetocoro. Las cromátides que se separan ahora se llaman otra vez cromosomas. Cada cromosoma se mueve hacia su polo correspondiente. Telofase. Consiste en que los cromosomas llegan a los polos del huso y los microtúbulos cinetocóricos se degradan mientras que los microtúbulos continúan alargándose, dando origen a una envoltura nuclear. Posterior a ello, la cromatina condensada se descondensa y es así como aparece un núcleo visible, dando fin a la mitosis. El resultado de esta etapa son dos células hijas idénticas a la célula antecesora. Es el proceso mediante el cual se forman las células de la línea germinal y consta de dos divisiones celulares continuas, la meiosis I y la meiosis II, cada una con 4 fases. El resultado final son 4 células con características genéticas distintas y con la mitad del número de cromosomas de la célula que les dio origen. Es decir, en los humanos de una célula con 46 cromosomas se formarán 4 células con 23 cromosomas cada una. Esto ocurre porque en la profase de la meiosis I los cromosomas maternos y paternos se reagrupan y la información genética parental se redistribuye en un nuevo genotipo. Por otra parte, la meiosis II no está precedida por la replicación del DNA. De esta manera, el significado biológico de la meiosis es que además de asegurar la variabilidad genética, permite el número de cromosomas de la especie después de la fusión de los gametos. La meiosis I, clásicamente llamada división reduccional, es de profase prolongada y distinta a la de la mitosis. Al inicio de la meiosis I, las células humanas tienen 46 cromosomas. Y cada cromosoma cuenta con 2 cromátides como resultado de la duplicación del DNA en la fase S, es decir, 92 cadenas de DNA en total. La meiosis I se divide en 4 fases. La profase I consta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos y durante este periodo ocurren procesos importantes para el intercambio de la información genética. Las etapas de la profase I son leptoteno. Los cromosomas homólogos aún no apareados constan de 2 cromátides hermanas delgadas y alargadas. Los cromosomas homólogos son cada uno del par que existe en un organismo diploide. Cada par de cromosomas homólogos está compuesto por un cromosoma de origen materno, el óvulo, y de otro de origen paterno, el espermatozoide. Las células somáticas del humano tienen 23 pares de cromosomas homólogos, 23 maternos y 23 paternos, es decir, 46 cromosomas en total. Leptoteno. Los cromosomas homólogos aún no apareados constan de 2 cromátides hermanas delgadas y alargadas. Cada par de cromosomas homólogos está compuesto por un cromosoma de origen materno, el óvulo,
y otro de origen paterno, el espermatozoide. Cigoteno. Inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar tétradas bivalentes, ya que se establece la simnasis, unión a lo largo de los cromosomas homólogos mediante proteínas denominadas coecinas. Se llaman bivalentes porque el complejo está formado por 2 homólogos y tétradas porque los complejos tienen en total 4 cromátidos, 2 por cada cromosoma homólogo. Paquiteno. Sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de los segmentos entre las cromátides de los cromosomas homólogos. Diploteno. Comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos a los quiasmas, puntos donde se lleva a cabo el entrecruzamiento. Diacinesis. Continúa la condensación cromosómica, los bivalentes son compactos, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y el huso meiótico se ensambla. Metafase 1. En esta fase, los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan con las fibras del huso, de forma que un cromosoma homólogo queda conectado a un polo del huso y el otro homólogo al otro polo. Las 2 cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo del huso para que en la anafase 1 se desplacen juntas. Hacia cada lado del polo va a quedar orientado uno de los cromosomas homólogos, el paterno o el materno, lo cual ocurre de forma aleatoria, y esto contribuye a la variabilidad genética de los gametos. Telofase 1. Aquí los cromosomas se distienden, aunque no tanto como en la telofase de la mitosis, y la envoltura nuclear puede o no conformarse. Al final de esta fase se forman 2 células haploides con 23 cromosomas cada una, es decir, cada célula recibe un cromosoma homólogo recombinado, paterno o materno, de cada par, y cada cromosoma cuenta con 2 cromátides. Ello significa que, aunque cada célula tiene 23 cromosomas, hay 46 cadenas de DNA por célula. Meiosis 2. Casi inmediatamente, sin que medie la replicación del DNA, inicia la meiosis 2, frecuentemente denominada ecuacional. Al inicio de la meiosis 2, hay 2 células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. Cada célula se va a dividir de forma semejante a la de una mitosis. Las fases de la meiosis son. Las fases de la meiosis 2 son: Profase 2. Esta fase es más sencilla que la profase 1, ya que no hay recombinación. Si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece, se compactan los cromosomas y se inicia la formación del huso meiótico. Metafase 2. En la meiosis 2, los cinetócoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del huso. Anafase 2. Las cromátides hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del huso meiótico. Telofase 2. En cada polo de la célula los cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Al final, cada una de las 2 células que iniciaron la meiosis 2 se divide y como resultado se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de DNA. Al final de la meiosis, cada célula va a tener características genéticas distintas a la célula que la generó, debido a la recombinación genética en la profase 1, la segregación aleatoria de los cromosomas homólogos en la anafase 1 y la separación de las cromátides recombinadas en la anafase 2. En el varón, la meiosis para la formación de los espermatozoides inicia en la pubertad y es un fenómeno continuo. En la mujer, la meiosis para la formación de los ovocitos es diferente que en el varón, ya que la meiosis 1 inicia durante la embriogénesis, se detiene después del nacimiento en diploteno y se completa en la pubertad, y la meiosis 2 comienza antes de la ovulación, se detiene en metafase y concluye solo cuando el ovocito es fecundado.